Bueno, bienvenidos chicos y chicas de segundo de bachillerato de producciones a la segunda semana nueva de este proyecto número 6. Sí, estamos en la semana número 1, proyecto número 6, con el módulo de unidad de producción agropecuaria más conocida como UPAP. El tema principal es la propiedad de los suelos, pero el subtema es el agua en el suelo, ¿sí? Bien, continuamos. Una pequeña introducción, ¿verdad? Que vamos a hablar del suelo, sus propiedades y especialmente también el agua en el suelo. La calidad del suelo es variable y los suelos responden de forma distinta conforme las prácticas implementadas sobre él. Se incluyen los elementos de la calidad del suelo, las propiedades físicas, químicas y biológicas inherentes y dinámicas. La calidad del suelo se define como la capacidad del suelo de funcionar dentro de las fronteras del ecosistema y el uso de la tierra, manteniendo la calidad ambiental y fomentando las plantas, los animales y el ser humano. Esto dijo el señor John Durant. Ya tiene mucha razón. Sí, cuando funciona la calidad del suelo, sirve para qué? Para el uso de la tierra, ¿no es cierto? Y mantener el medio ambiente, o especialmente la calidad del medio ambiente, y fomentando, o sea, ayudando a las plantas, a los animales y al ser humano, ¿no es cierto? Sí, cuando hay una calidad del ambiente, que hay hartas plantitas, ¿no es cierto? Plantas frutales, plantas maderables, plantas alimenticias, etcétera, ¿no es cierto? Sí, que nos ayudan a los seres humanos. Es por eso que al comienzo de la evolución del ser humano, el ecosistema o la calidad del ambiente era muy bueno, y por eso que el hombre o el ser humano en sus inicios, cientos de años, no se sabe con exactitud cuántos miles de años, él era, ¿cómo se llama? Nómada. ¿Qué significaba eso? ¿O qué significa eso? Que andaba de un lugar a otro porque la tierra daba u otorgaba cualquier cantidad de alimentos, tanto vegetales como animales, y el ser humano no sembraba, no se dedicaba a sembrar, ¿no es cierto? Sí. Y andaba de un lugar a otro porque la tierra era muy rica, era de buena calidad, ¿sí? Vamos al objetivo: conocer en detalle la propiedad del suelo. El específico, con base a los estudios e investigaciones, provee el conocimiento del suelo mediante análisis del suelo con el fin de tomar decisiones acertadas a la hora de realizar un cultivo. Bien, vamos a ver las propiedades físicas del suelo. Aquí se afirma que el suelo es una mezcla de materiales sólidos y líquidos. Líquidos, tenemos el agua, y gaseoso también el aire. La proporción de los componentes determina una serie de propiedades que se conocen como propiedades físicas o mecánicas del suelo, ¿no es cierto? Sí. Ya vamos a ver qué tipos de suelo hay. Miren, aquí están. Como la estructura, la profundidad, textura, color, consistencia, porosidad y densidad del suelo. Aquí tenemos un suelo. Bien, la estructura del suelo. Las partículas texturales del suelo, como arena, limo y arcilla, se asocian para formar agregados y a unidades de mayor tamaño nombrados por PETs. Así se denomina, ¿no es cierto?, a las partículas, ¿no es cierto?, estructurales o texturales. La estructura del suelo afecta directamente la aireación, el movimiento del agua en el suelo, la conducción térmica, el crecimiento radicular y la resistencia a la erosión. ¿Por qué afecta la estructura? Porque si por decir, terreno arenoso, no vamos a encontrar ahí, ¿qué cosa? No vamos a encontrar, por decir, o el agua
va a tener mayor movimiento en la arena, ¿no es cierto? O sea, se va al agua, ¿no es cierto? Sí, se denomina ese fenómeno, se llama lixiviación. Tú echas a agua en un terreno arenoso, vas a ver a los 5 o 10 minutos que ya no hay agua en la superficie, sino eso se va al fondo. Sí, eso se llama lixiviación. En cambio, no así en la estructura del suelo en la cual tiene limo o arcilla. Sí, estos tienen la capacidad de ¿qué? De retener el agua o retener la humedad. Y por eso es que ustedes ven que en los terrenos arenosos no hay mucha vegetación. ¿Sí? No así acá en estos tipos de terrenos limosos y arcillosos donde la vegetación abunda, ¿no es cierto? Sí, bien, a eso se refiere de aquí. El agua es el componente elemental que afecta la estructura del suelo con mayor importancia debido a su solución y precipitación de minerales y sus efectos en el crecimiento de las plantas. Bien, ¿por qué afecta la estructura del suelo? Debido a la solución. A veces cuando damos riego, o en algunos lados cuando se riega algún cultivo, se aprovecha el agua. ¿Para qué? Para aplicarles ahí un fertilizante, algún insecticida, ¿sí? Y ustedes decir, ¿cómo es eso? ¿Se han visto ustedes en banano cuando llegan a la tina? Hay dos tinas ahí, no recuerdo el nombre ahorita, pero ahí también se ponen unas soluciones para qué. Para si pasa por ahí alguna cochinilla, ¿no es cierto? Sí, esa solución la elimina, bueno, la elimina, por no decir otra palabrita, ¿ya? Bien, seguimos. Aquí tenemos los tipos de estructura del suelo, ¿no es cierto? Sí, tenemos la granular, la mijagón, que es muy porosa, y también la granular, que es muy porosa. La granular es más porosa, ¿sí? Y tiene forma esferoidal. Las que tienen forma de prisma, ¿cuáles son? La prismática y la columnar. También tenemos aquí la masiva, o en placa, también llamada laminar, o en bloques, ¿no es cierto? Se llama en bloques, y la unigranular, que es más pequeña. Profundidad del suelo. La profundidad efectiva del suelo es el espacio en el que las raíces de las plantas comunes pueden penetrar sin mayores obstáculos con vistas a conseguir el agua y los nutrientes indispensables. ¿Se han visto ustedes? Bueno, terminemos todo esto. La mayoría de las últimas pueden penetrar más de 1 metro si las condiciones del suelo lo permiten. Ya, el tamaño de la raíz es proporcional ¿cómo es? A la parte de las hojas, la parte superior de la planta, ¿no es cierto? Sí. Ustedes han visto como dice aquí que cuando el suelo no lo permite o cuando el suelo no permite que las raíces se profundicen, la planta no crece, ¿sí? Es casi proporcional a la profundidad de sus raíces, ¿no es cierto? Sí. Bien, ¿se han visto ustedes cuando vamos a arrancar o por decir una matita de mango que ha crecido en el patio, ¿sí? Y tiene más o menos una altura de 1 metro, se nos va a hacer bien difícil. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, y los que han experimentado esta situación, cuando arrancamos esa mata, tenemos que utilizar ciertas herramientas, porque si es de 1 metro más o menos de altura, así arrancarla con la mano se hace muy difícil, ¿no es cierto? Sí, porque la raíz está muy profunda. Y las raíces, como dije que es proporcional, la raíz tiene aproximadamente el mismo tamaño que tiene la planta del suelo hacia la parte superior, la parte aérea, ¿sí? ¿Se imaginan? Hay árboles que son muy grandes, es mucho más difícil, ¿no es cierto? Sí. Bien. Eso se debe aquí a la profundidad del suelo, ¿no es cierto? Sí. Aquí tenemos, bueno, hay algunos horizontes que determinan la profundidad del suelo. Tenemos el horizonte cero, mantillo o hojarasca, donde se desarrolla la vida, la mayor parte, siquiera el 70 o 80% de la vida en el suelo, ¿no es cierto? Sí. Tenemos el horizonte A, dice aquí, capa superior del suelo, color oscuro, rica en humus. En esta capa es la que la raíz consume sus nutrientes.
En el horizonte B es más claro o más clara con menor cantidad de humus, hasta allí penetran las raíces porque hay pocos minerales, ¿no es cierto? Sí, bien. Y tenemos el horizonte C formado por fragmentos de rocas desintegradas, sin nutrientes, y acá ya no hay raíz, ¿sí? Las raíces, aparte de los nutrientes, también buscan, ¿qué cosa? Buscan la humedad o buscan el agua. La textura del suelo se refiere a la proporción de componentes inorgánicos de diferentes formas y tamaños, como arena, limo y arcilla. La textura es una propiedad importante ya que influye como factor de fertilidad y la habilidad de retener, esto es lo que yo decía, y la habilidad de retener el agua. No solo el agua, sino también la aireación, el drenaje, el contenido de materia orgánica y otras propiedades. Pero como yo decía, ¿no es cierto? La arena tiene muy poca de estas propiedades aquí, ¿no es cierto? En la arena no podemos afirmar que retiene el agua, al contrario, ¿sí? No retiene el agua. Ya las otras propiedades o texturas, ¿no es cierto? La arena limosa o el suelo limoso o arcilloso son los que retienen más humedad, retienen más aireación, se puede drenar, ¿no es cierto? Sí, contiene más materia orgánica, ¿sí? Bien. Incluso aquí en esta cuestión del drenaje, en un terreno arenoso usted no se va a preocupar por drenar ese terreno. ¿Por qué? Porque, por decir, hay un buen aguacero en la noche y su terreno es arenoso, usted ni se va a preocupar porque al siguiente día va a su terreno y ese terreno va a estar vacío, no va a tener agua porque tiene esa capacidad de ¿qué cosa? De drenar el agua, no retiene, ¿no es cierto? Sí, no así los otros terrenos. Tenemos aquí, déjeme ver, dice el triángulo de texturas. Bueno, a ver, se me fue. Y aquí tenemos un triángulo de textura, va desde el suelo arcilloso hasta el limoso. El arcilloso es uno de los terrenos o suelos que tiene gran capacidad de retención de agua, retención de humedad y retención de nutrientes, ¿sí? Y no así los suelos o los terrenos arenosos. Miren, acá está en la punta que tiene el 10% de retención, el 10% de todos los materiales, ¿no es cierto? Sí. Y el que está en mayor proporción son los terrenos arcillosos, ¿sí? Bien. Es uno de los mejores suelos, pero cuando se lo combina también con el terreno limoso, ¿sí? Es mucho mejor. Color del suelo depende de sus componentes y varía con el contenido de humedad, materia orgánica presente y el grado de oxidación de minerales presentes. Se usa para distinguir la secuencia de un perfil del suelo, determinar el origen del material parental, presencia de materia orgánica, estado de drenaje y presencia de sales y carbonatos. Bien, cuando se tiene experiencia en suelos, sí, tan solo observar el color del suelo sabemos distinguir, miren, aquí está, sabemos distinguir qué tipo de suelo es, ¿no es cierto? Sí. Si vemos un suelo amarillento o amarilloso o aladrillado, ¿sí? Vamos a tener o vamos a saber que es un tipo de suelo arcilloso, ¿no es cierto? ¿Sí? O un suelo medio negrito o oscuro, vamos a saber que es un terreno que tiene alto contenido de materia orgánica y eso nos da o nos sirve para qué? Para tomar decisiones, ¿no es cierto? Sí, depende el cultivo que vayamos a utilizar o vayamos a realizar, ¿sí? O la inversión que vayamos a realizar ahí, pero en cuanto a unidades de producción. Vemos aquí la tabla, miren. Sí, aquí está, miren, el color del suelo. Tenemos gris, pizarra, amarillo, naranja, rojo, anaranjado, gris, terracota, pardo oscuro, pero cada uno de esos suelos que tiene por su color.
El gris pizarra dice aquí que tiene una acumulación de materia orgánica, especialmente el humus decompuesto, ¿no es cierto? Sí. Y aquí hace referencia, miren, se ha visto este color del suelo, ¿no es cierto? Cuando usted ve un color de este suelo, tiene mucha materia orgánica decompuesta. Y cuando vemos un suelo de este color, sí, amarillento, naranja, dice aquí que son suelos ricos en óxido de silicio y ese terreno no es bueno para la agricultura, ¿no es cierto? Sí, bien, porque no prospera las plantitas, especialmente las raíces, ¿sí? El rojo ladrillado, ricas en óxido de hierro. Aquí sí puede prosperar, pero no es recomendado, ¿sí? Bien, el más recomendado es el que está acá. Ya el gris pizarra, donde hay buena materia orgánica. El amarillo claro, bueno, vamos con el anaranjado. Dice aquí arcillas ricas en óxido de aluminio y óxido de hierro, ¿sí? También no es muy recomendado. El amarillo claro tenemos que es arena, pobre en nutrientes, y eso sirve para qué? Para otras actividades, menos para la agricultura, ¿sí? El gris pardo claro, mezcla de grava y arena también para otras actividades, menos para la agricultura. Gris ratón, mezcla de arena, arcilla y materia orgánica sin descomponerse. Puede ser, ¿no es cierto?, con una mejora que usted le pueda dar. El terracota, mezcla de arena, arcilla, materia orgánica descompuesta, también sí vale, ya vale para hacer algo, especialmente en la parte agrícola, cuando hay materia orgánica descompuesta, ¿no es cierto? Y el pardo oscuro, tenemos que hay arcilla rica en nutrientes, ya, este es uno de los mejores tipos de suelo, porque ¿se acuerdan que yo decía que esta es la arcilla? Y el verde oscuro, abundante vegetación materia orgánica. Este es uno de los mejores suelos que pueden existir para realizar algún tipo de actividad agrícola, ¿sí? Y si usted tiene estos tipos de terrenos por acá, sí, lo puede utilizar no solo, por decir, en una unidad de producción no solo está sembrado, sino también hay galpones, hay oficinas, hay casas donde usted puede hacer sobre ese tipo de terreno que no sirve para la agricultura, usted puede hacer edificaciones, ¿no es cierto? Sí. Bien. Consistencia del suelo es la propiedad que define la resistencia del suelo a la deformación y o ruptura que pueden aplicar sobre él. Según su contenido de humedad, la consistencia del suelo puede ser dura, muy dura o suave. Bien, ¿cuál es la suelta? La suelta es ese terreno arenoso, ¿no es cierto? Usted mete la mano y como está aquí, mire, el suelo se va entre las manos porque es arena, ¿sí? ¿Cuál es la firme o la frágil? La firme es la arcillosa, ¿no es cierto? Cuando llueve, si usted va al patio o entra a algún tipo de terreno de esta calidad, ¿no es cierto? Sí, usted coge un poquito de arena o de esa tierra en su mano y le hace una bolita y queda hecha la bolita, ¿no es cierto? Sí. Bien, entonces ese terreno también es muy bueno, pero hay otros que son extremadamente duros, ¿ya? Que no sirven para la agricultura normal. Estos terrenos encontramos por acá por vía Taura, ¿sí? Estos terrenos solo sirven o servían, bueno, todavía sirven para sembrar arroz solo en invierno, ¿sí? Porque tienen buena consistencia y son extremadamente compactos y no dejan escapar el agua, ¿no es cierto? Sí. Y ahí aprovechan los agricultores para cuando hay un buen invierno, ¿sí? Tienen agua en abundancia, ¿no es cierto? Sí. Bien. Porosidad del suelo se refiere al porcentaje del volumen del suelo no ocupado por sólidos. En general, el volumen del suelo está constituido por un 50% de material sólido. De ese 50%, el 45% son minerales y el 5% de materia orgánica. Ya, y el 50% de espacio poroso. Dentro del espacio poroso se pueden distinguir macroporos, microporos, donde
donde hay agua, nutrientes, aire y gases pueden circular o retenerse. Cuando es muy poroso, en este caso, ¿no es cierto? Sí, hay piedras, ¿no es cierto? Esto aquí son piedras, sí, no se puede usar ese terreno, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué? Porque el 50%, por aquí está, el 5% es materia orgánica, ¿ya? El resto es minerales, son piedras minerales, ¿no es cierto? Sí. Bien. Tenemos los macro y los microporos. Los macroporos no retienen el agua contra la fuerza de la gravedad, no o son responsables del drenaje, aireación del suelo y constituyen el espacio donde se forman las raíces. Los microporos, dice aquí, retienen agua y parte de la cual está disponible o es disponible para las plantas. Densidad del suelo. Mediante la determinación de la densidad se puede obtener la porosidad total del suelo. Se refiere al peso por volumen del suelo. Existen dos tipos de densidad, la real y la aparente, ¿sí? Bueno, vamos a tener la porosidad que ya vimos acá, miren. Hay micro y macro poros. ¿Cuáles son esos micro y macro? Tenemos los poros grandes, son los macros, y los poros pequeños son los micros, ¿sí? Son los espacios que hay en el suelo, ¿ya? Bien, eso determina, los micro y macro poros determinan la densidad del suelo, ¿no es cierto? Sí. Y hay dos tipos de densidad, la real y la aparente. ¿Cuál es la real y la aparente? Ya vamos a ver. La real es el peso de las partículas sólidas del suelo relacionado con el volumen que ocupan sin tener en cuenta su organización en el suelo. Vamos a ver un pequeño video, pero antes de ver el pequeño video, voy a configurar el team para que ustedes puedan recibir el audio bien. Ya denme un minutito, porque después vamos a tener problemas de audio. Ya. Bien, me avisan solo si no escuchan, ¿ya? Y si escuchan, solo escuchen nada más, ¿ya? Y pónganle mucha atención al video de lo que estamos hablando. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Miguel Santa Cruz. Hoy vamos a estar hablando de los procedimientos, de cómo se puede determinar la real del suelo. Entonces, tenemos acá una imagen esquemática de cómo se van a realizar los procedimientos. Se utiliza un matraz aforado de 50 ml. El primer paso a seguir es llenar el matraz aforado de 50 ml con agua destilada. Posteriormente a ese procedimiento de llenado del matraz, entonces lo que se hace es pesar el matraz con el agua destilada en su interior. Después de pesar el matraz aforado de 50 ml que se observa acá, entonces se vacía el matraz hasta la mitad. Se desecha la mitad, o sea, 25 ml de agua destilada, y posteriormente se vuelve a pesar ese matraz que contiene solamente 25 ml de agua destilada. A ese valor se le conoce como B y posteriormente se le agrega una pequeña cantidad de suelo seco que fue secado a la estufa y se pesa el matraz medio lleno con el suelo seco agregado en su interior. Ese valor obtenido se conoce como C. De esa manera, entonces, posteriormente se lleva al aforo con el suelo en el interior del matraz, se vuelve a llenar el matraz y se vuelve a pesar, y el valor obtenido es conocido como D. Entonces, para
calcular la densidad real del suelo, tenemos que es C, que es el valor que obtuvimos acá, menos D, que es el valor del matraz lleno con el suelo en su interior, dividido D, que es el matraz lleno con el suelo en su interior, menos A, que es el matraz lleno, pero solamente de agua destilada. Eso se multiplica por la densidad del agua, que es 1 gramo sobre ml. Bueno, y de esa manera eso se efectúa, se resuelve y se obtiene la densidad real del suelo. Eso es todo por hoy. Les agradezco su atención. Muchas gracias. Bien, ese era un video solo para determinar la densidad del suelo, ¿sí? Eso se lo realiza en el laboratorio. Bueno, seguimos. Vamos con la densidad aparente. Había dos tipos de densidades, ¿no es cierto? Sí, vamos con la aparente. Se define como la relación que existe entre el peso seco a 105 grados de una muestra de suelo y el volumen que esa muestra ocupa en el suelo. El valor de la densidad aparente es un parámetro necesario para varios cálculos relacionados con el suelo, como son calcular el peso de un determinado volumen del suelo, transformar el contenido de humedad gravimétrico del suelo a contenido volumétrico, y calcular la porosidad total del suelo cuando se conoce su densidad real. Ya esa es la densidad aparente. Propiedades químicas del suelo. Vamos con estas propiedades. Hay algunas propiedades, ¿sí? Si ustedes pueden ver la acidez, la fertilidad, la materia orgánica, y hay otros aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo más importante son el pH o acidez, la fertilidad, materia orgánica. Son determinadas en el laboratorio mediante un análisis químico del suelo. Vamos con la acidez y alcalinidad. El pH, o también conocido como potencial de hidrógeno, determina el grado de absorción de iones por las partículas del suelo e indica si el suelo está ácido o alcalino. Bien, tenemos que aquí en esta tabla de la acidez, que determina la acidez, ¿no es cierto?, va desde 0 hasta 14, pero cuando tenemos en esta tabla en 7, ¿qué nos marca? Nos marca la neutralidad del pH del suelo. ¿Y qué es el pH del suelo? Es el potencial de hidrógeno. ¿Qué significa ese potencial de hidrógeno? Cuando está en neutro, eso significa que el agua que vas a servir o vas a realizar la actividad de riego para la plantita, ¿no es cierto? Sí, no está salada o no está ácida, ¿sí? Y usted puede realizar el riego no solo para el cultivo, sino también para otro tipo de especies. Pueden ser también los pescaditos, ¿no es cierto? Sí, bien. Pero pasada o cuando está en un nivel de 1 a 7, que son o sea, el agua está muy ácida, ¿no es cierto? No puedes tú, ¿qué cosa? No puedes realizar actividad agrícola o agropecuaria, ¿no es cierto? Sí. Y no así cuando el agua tiene números alcalinos, ¿no es cierto? Sí, usted puede desarrollar la actividad agrícola, ¿no es cierto? Sí, bien, pero eso lo determina en esta tablita, ¿ya? Actualmente sí existen una especie como de, bueno, de una tablita pequeña de madera o de cartón. Tú la ingresas o la insertas o la metes en el agua que vas a hacer a determinar el pH y te va a salir así estos colores, ¿no es cierto? En la tablita E, ¿ya? Si te sale este tipo de color, tú tienes que ponerte alerta, porque eso significa que la acidez del agua, ¿no es cierto?, está muy peligroso, porque cuando el agua es muy ácida, el cultivo no desarrolla, los peces se mueren o no desarrollan, también el cultivo también se muere, ¿no es cierto? Sí, en terrenos muy ácidos, ¿ya? Eso se usa también más actualmente en la piscicultura intensiva,
donde tienen 5.000, 6.000, 10.000 peces o pescados en piscinas, ¿no es cierto? Sí. Y todos los días, en la mañana o en la tarde, analizan este pH en el agua, ¿no es cierto? Sí. Bien. Y si hay esta cantidad de resultados, ¿qué hacen? Eliminan la acidez mediante la aplicación de químicos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, seguimos. La fertilidad, verá que estamos viendo las propiedades. Esta propiedad del suelo está estrechamente relacionada con la cantidad disponible de nutrientes para las plantas, ¿sí? La fertilidad se la determina o está formada por macros o micronutrientes. Vamos a ver cuáles son los macros, ¿ya? Y los micros. Los macros, ¿cuáles son? Macronutrientes son elementos químicos consumidos por o en altas cantidades por la planta. ¿Cuáles son estos? Tenemos nutrientes o macronutrientes primarios, tenemos el nitrógeno, fósforo y potasio, y los secundarios, magnesio, calcio y azufre. Estos son los macros, son los que la plantita consume en mayor cantidad. Y los micros tenemos el cobre, zinc, molibdeno, hierro, manganeso, boro y cloro. Hay que hacer hincapié en algo. Miren, espérense un ratito, ya aquí. Los macronutrientes usted lo puede encontrar, por decir, en abonos completos, ¿no es cierto? Sí. Hay abonos que tienen solo nitrógeno o también una combinación de nitrógeno, fósforo y potasio, ¿sí? Y los micronutrientes tenemos en abonos foliares. Esos abonos foliares encontramos estos micronutrientes, ¿no es cierto? Sí. Bien, eso quería hacerle hincapié para que ustedes se den cuenta. Ya. Vamos con la materia orgánica. Está representada por los residuos de compuestos de plantas y animales. Influye en forma decisiva en el mejoramiento de las condiciones físicas del suelo, favorece la retención de humedad y es el principal sustrato para el desarrollo de pequeños organismos que la transforman en una gran fuente de alimentos para el cultivo. Ya aquí tenemos la fertilidad del suelo, ¿no es cierto? Sí, con los horizontes que hemos visto. Capacidad de intercambio catiónico es la propiedad química del suelo, se refiere a la cantidad total de cargas negativas que están disponibles sobre la superficie de las partículas en el suelo. También se puede definir como el número total de cationes intercambiables que un suelo en particular puede o es capaz de retener, ¿no es cierto? Sí, la cantidad total de carga negativa. Bien, entonces a eso se refiere la capacidad de intercambio catiónico, ¿no es cierto? Sí. Pero específicamente en química, miren, algunos de estos elementos químicos, los macro o micronutrientes que tiene el suelo, ¿sí? deben estar en estado negativo para poder absorber la cantidad de agua. Una vez que ellos se cargan con agua negativamente, ¿no es cierto? Sí, puede ser absorbida por quién, por las plantitas, ¿sí? Cuando hay mucha carga positiva no se puede realizar. Ahí se refiere a que este terreno, ¿no es cierto? O el intercambio catiónico se altera, ¿sí? Y ese terreno va a ser ácido, ¿sí? No se puede realizar este cambio intercatiónico. ¿Cuándo se realiza este intercambio catiónico? Cuando el suelo está, su pH está en neutro, ¿no es cierto? Sí, perdón, en alcalino, ¿ya? Ahí se puede realizar este intercambio. Tenemos aquí las propiedades, lo que yo decía, ¿no es cierto? Deben estar totalmente neutros, miren, cargados electrónicamente, pero de forma neutra para recibir cualquier cantidad de otros nutrientes, especialmente el hidrógeno. La conductividad o la conductividad eléctrica
La conductividad eléctrica mide la capacidad del suelo para conducir corriente eléctrica al aprovechar la propiedad de las sales en la conducción de esta. Por lo tanto, la conductividad eléctrica mide la concentración de sales solubles presente en la solución del suelo. Su valor es más alto cuanto más fácil se mueve dicha corriente a través del mismo suelo por una concentración más elevada de sales. Las sales sí son buenas, pero no en exceso, especialmente en el suelo, ¿no es cierto? Sí, bien. Plantas de fresa afectadas por la conductividad eléctrica, o sea, cuando hay mucha sal, ¿sí? Bien, efectos visibles en forraje cuando hay mucha sal y se agregan mayores cantidades de agua para bajar lo que yo decía, miren, cuando el terreno es muy salado, ¿sí? Se riega cualquier cantidad, ¿no es cierto? Especialmente agua para bajar la salinidad, pero eso es muy costoso, ¿no es cierto? Sí. Bien. ¿Qué hacen en algunos lados? Le aplican cal, porque aparentemente o supuestamente la cal neutraliza la salinidad, pero así de esa manera algunos contrarrestan la salinidad de los suelos. Clasificación de los suelos en base a su concentración eléctrica y el efecto general sobre los cultivos. Tenemos aquí una serie de complementos, ¿no es cierto? Sí, tenemos aquí de algunos suelos. El suelo libre de sales, no existe restricción para ningún cultivo. Suelo muy bajo en sales. Algunos cultivos son sensibles, puede ser restringido su rendimiento. Solo moderados salinos o los rendimientos de cultivos sensibles pueden verse afectados en su rendimiento. El suelo salino, el rendimiento de casi todos los cultivos se ve afectado por la condición de salinidad. Suelo altamente salino, solo los cultivos muy resistentes a la salinidad pueden crecer en estos suelos. Y los extremadamente salinos, prácticamente ningún cultivo puede crecer económicamente en estos suelos, lo que yo decía, ¿no es cierto? Sí. Ya con esto terminamos. Propiedades biológicas. Está constituida por la microfauna del suelo, como cuáles son hongos, bacterias, nematodos, insectos, lombrices, los cuales mejoran las condiciones del suelo, acelerando la descomposición y mineralización de la materia orgánica. Tenemos, ¿cuáles son estas propiedades? Tenemos las propiedades, el humo, el ciclo de nitrógeno, mineralización, nitrificación y ciclo del carbono. Vamos a ver cada una de ellas. Materia orgánica como el humus. ¿Qué hace la materia orgánica o el humus? Ayuda a la retención de la humedad, afloja los suelos compactados y pegajosos y mejora el drenaje y la aireación del suelo, estimula el aumento y crecimiento de los organismos y ayuda a que los nutrientes estén disponibles para las plantas. Eso hace la materia orgánica o humus. Aquí están las lombricitas, ¿no es cierto? Sí, las californianas que se utilizan mucho para la elaboración del humus. Ciclo de nitrógeno. El ciclo de nitrógeno en el suelo se relaciona con la cantidad o con la actividad microbiana y fauna del suelo, como las lombrices, nematodos, protozoarios, hongos, bacterias y artrópodos. La biología del suelo juega un papel fundamental en la descomposición del suelo y sus características. Bien, ahí están el ciclo de nitrógeno que se elabora o se realiza en el suelo, ¿no es cierto? Depende mucho de la materia orgánica, ¿no es cierto? Si no hay materia orgánica, el ciclo de nitrógeno no se realiza, ¿sí? La mineralización se define como la impregnación con amoníaco o componentes de amoníaco, ¿sí? Un proceso donde las formas puras de nitrógeno se transforman en amonio con la ayuda de componentes o bacterias. La nitrificación
se divide en 3 etapas. En la primera, la segunda y la tercera. Con la primera etapa, las bacterias transforman el nitrógeno en forma de amoníaco. La segunda etapa, el amoníaco se oxida y se forma el nitrito. Y la tercera etapa, mediante la oxidación, se forma el nitrato. Ya, ¿cuál de estas fases genera peligro? ¿Ya? Es déjeme ver, nitrito, está entre el nitrito y el nitrato, pero esto afecta más en peces, ¿sí? Cuando no se le limpia la piscina, ¿sí? Y hay mucha carga de excrementos de los peces, ¿sí? Nitrato o nitrógeno, ¿no es cierto? Se forma el amoníaco y después del amoníaco se forma el nitrito, después el nitrato, ¿sí? Pero en el agua se forman como una especie de gases que elimina el oxígeno, ¿ya? Y en el suelo no, en el suelo no, en el suelo es todo lo contrario. Cuando se descompone una materia orgánica es rica en nitrógeno, ¿no es cierto? Sí. Ciclo del carbono. Los flujos entre el carbono orgánico del suelo y la atmósfera son de gran magnitud, aunque pueden ser positivos bajo la forma de secuestro o negativo como la emisión de CO2. Bien, aquí tenemos el ciclo del carbono, ¿sí? Nace de dónde? De los organismos muertos o productos de desecho, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Van a dónde? Al suelo, y estos son consumidos por organismos secundarios que están aquí adentro, ¿no es cierto? Sí, las lombrices, los hongos, las bacterias, ¿sí? Y son absorbidos ¿por quién? Por la parte de las plantitas, y estas plantitas son consumidas por los animales herbívoros, ¿sí? Y eso da la vuelta, da un ciclo, ¿no es cierto? Sí, bien. Bueno, llegamos a la parte más importante, que es la tarea. ¿Cuál es la tarea? Una sola tarea, ¿sí? Dice aquí, ubica muestras de diferentes tipos de tierra. Tenemos ya, usted en una fundita, ¿sí? Va a recoger un poquito de arena, de tierra arenosa, arcillosa y limosa, ¿ya? Y le va a tomar una pequeña foto y me va a enviar a mi correo, ¿ya? Con los datos de ustedes, ¿no es cierto? Sí, y también pónganle ahí qué semana es, porque hay algunos que me envían, no se ve qué semana es, no le pone la fecha, ¿sí? Bueno, entonces, esta es la parte más importante, ¿verdad? Que les voy a enviar un trabajo práctico. Y esto no es que van a ir, y yo les mandé, por decir, van a decir, no, me mandó a conseguir tierra arenosa, limosa, arcillosa. Ahí, en su casa, en la mayoría de las casas hay tierrita, ¿no es cierto? Sí, esa arena o tierra arenosa. En la mayoría de las casas hay tierra entre arcillosa y limosa, donde la mamita o la abuelita cría las plantitas, ¿no es cierto? Sí, y ahí pueden recoger estos tipos de tierra, ¿no es cierto? Sí, y le toman una fotito y me la envíen. Es algo muy sencillo, solo tienen que realizar ese trabajo práctico, ensuciarse las manitos y nada más. Bueno, se les agradece, chicos. Déjenme salir de esta presentación. ¿Alguna pregunta que tengan? Señorita Yulexi, Tyron o Alejandra. Bueno, quiero hacerles hincapié en que la salinidad de los terrenos, especialmente vía la costa, se está incrementando, ¿sí? Cada vez los terrenos van haciendo más salinos por el agua del mar, ¿sí? Y la gente, pero no es una forma tan escandalosa, pero sí va de forma progresiva, donde los agricultores ya no pueden desarrollar su actividad, ¿sí? Y también ante esa adversidad también están realizando labores de control, ¿no es cierto?, para disminuir la salinidad de estos terrenos. ¿Sí? Bien.
¿Alguna pregunta, Tyron? Señorita Yulexi. Señorita Janet. No, ninguna. No, profe, no. Bueno, ya. Tyron, también verá que está fácil el trabajo, ¿sí? Simplemente recoge esos tipos de tierra y me envía, ¿ya? Bueno, de mi parte, se me cuidan, que tengan un lindo día. Chao, niños y niñas.